tú tienes que entender que aquí los mercadólogos tienen poco empowerment. Aquí tú tienes directores de mercadeo que no saben cuánto vende la empresa que ellos trabajan, que no saben cuál es el margen de ganancia del producto. Guillermo Pérez, un creativo publicitario destacado, alcanzó el puesto de Chief Creative Officer tras un rápido ascenso desde su inicio como copywriter trainee. Reconocido por liderar campañas innovadoras y fundar su propia agencia, Guillermo, un apasionado de la música, la cocina y la escritura, es nuestro invitado de hoy en PUB 101. Guillermo Pérez Germán, qué bueno tenerte con nosotros en esta nueva edición de PUB 101 para hablar de publicidad, de creatividad, pero también de literatura, de cuentos, de anécdotas. Bienvenido. Hola, gracias. Si hablamos de literatura va a ser una conversación muy corta. Eso dicen todos los que escriben bueno. Pero allá Guillermo hizo, ¿te acuerdas lo que se decía? Que para tú ser un hombre realizado tenía que escribir un libro, sembrar un árbol. Exactamente. Tener un hijo. Exacto, y ya Guillermo lo tiene casi todo. Bueno, sí, entonces ya me puedo retirar. Vamos a comenzar, como dice Cheo, por el principio. Por el principio. Haciendo un recorrido de tu inicio en el ámbito publicitario y tu desarrollo, etcétera. Mis comienzos, y diría que a lo largo de mi carrera entera ha estado matizada por siempre lo atípico o lo accidental. En mi familia no había nadie que trabajara en el área de publicidad, algo que en mi generación era difícil tú entrar a este negocio si no tenías ningún tipo de relación o conocimiento de esta industria. Mi mamá, profesora académica, investigadora científica y laboratorista. Y mi papá era comerciante. Esa combinación quizá de ciencia y comercio estaba dentro de mí de otra forma. Bastante. Y aunque lo que me gustaba era la música o la programación de computadora, que yo programaba computadora en los años 80, en computadoras caseras, me gustaba era la tecnología y ese tipo de cosas. Un día andaba con mi papá manejando, él andaba manejando, yo andaba en el carro, veo un edificio y le digo, ¿qué hacen ahí? Me dice, eso es una publicitaria. ¿Y qué es una publicitaria? Ahí hacen anuncios. Okay. Yo tenía como 10 años y yo pensé, wow, qué cool. Yo pensaba que allá adentro filmaban y hacían el comercial ahí mismo. Hacían todo ahí. Claro, que irónicamente ahora es así casi, pero en ese momento no. Y en ese momento se sembró en mí como una inquietud de que eso sería un buen oficio. Pasaron los años y tenía la intención de trabajar en publicidad y no fue fácil en mis comienzos. Fui pasante años y finalmente me dieron una oportunidad en una agencia donde un amigo mío salía a otra agencia y me dijo, te voy a recomendar por mí, que fue en Leo Burnett en aquel momento. Ahí entré y algo conectó. En ese momento era una agencia que apostaba mucho al talento joven. Es difícil ahora imaginarse el tamaño de las agencias en aquel momento. Eran quizás 5, 6, 7 veces el tamaño de las que son ahora. Sí, así es. Sí, porque habían el triple de anunciantes y mucho menos agencias. Entonces, había mucho talento joven allí, una reputación muy buena. Y yo entré ahí sin ningún tipo, yo no tenía ni portafolio. Y bueno, ahí 3 meses después me ponen como supervisor creativo de una dupla. Después de 3 meses. Wow. Aproximadamente. Iba rápido. Bueno, Cheo trabajaba allá. El Guille no era fácil. Era intenso. Era intenso, entonces. Se hacía sentir. El Guille, esa es una palabrita que se le pegó allá en la agencia. Nunca fue de que Guillermo Pérez. No, el Guille, todo el mundo, por la forma en que, lo que decía Heder, o sea, Guillermo es una gente muy amable, muy, vamos a decir la palabra, charlatana en el buen sentido, porque siempre conversadora, siempre tiene un chiste, siempre tiene algo que decir, incluso cuando no le gustan las cosas. Que eso era parte de mi reputación rápidamente. Lo vocal que era cuando algo no me gustaba. Bueno, de ahí pasé ahí un tiempo, 2 años, algo así. De ahí pasé a McCann Erickson, donde entré igual en una dupla. Un año después era director creativo asociado. Era una agencia muy grande, con un ritmo de trabajo ahora difícil de imaginar en la cantidad de proyectos. Empezaste por Grandes Ligas. Sí, porque en ese momento, imagínate, nosotros manejábamos, oye la cuenta con la que yo trabajaba.
Banco Popular completo, Coca-Cola completo, Nestlé completo, Unilever, Distribuidora Corripio, Pintura Tropical, Barceló. Eso es estándar hoy. La industria Es decir, nacional. marcas que trabajan siempre. Todo el año. Sí, hubo un año que yo hice 41 comerciales. Wow. O sea, que eso es casi uno a la semana. Entonces, era presentando y trabajando. Era una presentando. fábrica. Yo vivía ahí prácticamente. En mi oficina yo tenía un PlayStation, una batería. Pues yo, como yo soy músico, me dejaron poner mi batería allá para yo practicar. El gerente decía, lo que él quiera, déjenlo. Para que no se vuelva loco. Y yo iba allá a cualquier hora. Me dijeron, tú vienes a cualquier hora, ten la llave. Si tú vienes, porque yo iba, me inventaba algo, iban y lo vendían y lo hacíamos. Una época muy bonita. ¿Y cómo tú convivías con ese mundo creativo comercial tan demandante? Quizás el no haber, el haber sido un outsider de esta industria desde el principio, quizás, aunque tuvo muchos retos y aprendizajes que fueron difíciles o temas donde decía, bueno, me daba cuenta que quizás no era aceptado como otras personas, pero me daban siempre una visión periferal de las cosas. Okay. Y mi naturaleza, que no era la misma que muchas personas que se formaban dentro de la industria con los mismos valores o las mismas, me daban una cierta claridad que quizás yo pude capitalizar en algunos casos que me favorecieron en mi carrera, como quizás también me afectaron en otros. Okay. Pero se me dio, digamos, con cierta facilidad un entendimiento de cuál es la esencia de lo que nosotros hacemos. A veces las preguntas más obvias son las más difíciles, ¿sabes? Entonces, ¿por qué tiene que ser un creativo que hace publicidad? ¿Por qué no es un intuitivo o un analista? ¿Por qué creatividad? Ajá. Entonces es una pregunta difícil. Tú sabes que yo veía a un británico dar una especie de definición lo que era creatividad. Entonces él decía, se habla mucho de que el creativo o la creatividad está destinada para unos pocos. Están los arquitectos, están los publicistas, están los diseñadores, están los escritores. Es decir, como si fuera algo que está para una especie de élite de la humanidad, que tienen un IQ totalmente único y exclusivo. Y él decía, ¿cuál es la realidad? No. Una persona muy creativa tiene el mismo IQ que tú y que yo. ¿Cuál es la única diferencia? Que ellos se divierten y lo que están haciendo para ellos no tiene un propósito ni un objetivo puntual. Ellos están como un niño jugando, inventando, creando, y ahí se dan entonces ciertas libertades que desde nuestro ser racional nosotros no nos damos. Cuando a mí me preguntan, yo digo, bueno, mírame todas las cicatrices que tengo en la cara. Ahí tú ves si yo era un niño creativo o no. ¡Muchacho, antes de ahí! La cantidad de incendios y cosas. Pues, mira qué pasa. Yo comparto en parte eso que tú dices, aunque en esencia ha pasado algo que lleva décadas, donde creativo, en verdad, se fue convirtiendo como un especialista en tendencias creativas. Okay. Pero hay personas creativas, eso es otra cosa diferente. Yo siempre en mi equipo trataba de encontrar personas creativas, porque el asset más importante que tiene una persona creativa es que tiene una visión del mundo particular, que tiene una manera propia de visualizar las cosas o un talento particular para expresar algo de una forma diferente y suya. Eso es diferente a el que analiza todas las categorías, cómo están hablando y qué tipo de ideas están en boga para crear un mensaje que haga fit con eso y crear reputación. Son dos cosas muy diferentes. Totalmente, eso es estrategia, estructura, sí, que tiene un tipo no de es validez, pero no es creatividad. Claro, pero no es estrategia tampoco. No. Porque estrategia, que fue lo que me apasionó más desde el principio. Yo veía cómo me preocupaba, inclusive al principio, que yo tenía muy poco interés en las discusiones de mis colegas. Yo decía, esto, yo no me veo, o sea, discutiendo de tipografía. I don't care. No, que esta idea es mejor por tal cosa. A mí lo único que me interesaba era ganar, que mis clientes ganen. Yo entendí que esta estructura y todo este trabajo tan divertido es un gran privilegio, porque en verdad nosotros somos una pequeña pieza de una maquinaria muy grande, que es la actividad económica, el comercio, la innovación. Y eso fue lo que yo entendí desde el principio. Eso es lo que es esto. Nosotros somos una parte
dentro de eso, que es una parte bonita, pero esa es la parte. Y rápidamente me di cuenta, a medida que fui conociendo clientes inteligentes, dice, esta persona es increíblemente creativa. Mira cómo empezó este negocio. Mira este esquema que inventó. Mira cómo se dio cuenta que este proyecto... Y dije, oye, esto es una cosa mucho más diametral. Estos creativos creen que es tipo un tonto y que te están buscando a ti. Y para nada. Entonces, estrategia, que es un término tan abusado, es como el empoderamiento. Esa es otra palabra que ya casi ni uso. Es en verdad otra cosa muy diferente. Y creo que depende de una intuición particular, todavía mayor que la creatividad, porque todo el mundo tiene creatividad, pero no todo el mundo puede pensar estratégicamente. Sí. A mí me apasionó desde el principio la parte o sea, porque yo me di cuenta que pensaba estratégicamente. Si presentaba una idea a un cliente, era pensando en cómo el impacto de esa idea va a generar un efecto y una respuesta, y cuál sería el paso después de ese, y el paso después de ese, y dónde estaríamos en 3 años. Entonces yo presentaba una idea pensando en eso. Okay. Desde el principio, pero de forma natural. No que me fue... Una de las pocas cosas que tú no puedes enseñarle a nadie es el deseo de que a tu cliente le vaya bien. Hay grandes talentos que en el fondo son indiferentes de si a su cliente le va bien o mal. Lo que quieren hacer su idea, que eso hacer su cosa, como sea. O no brillar, o hacer algo que es bonito o bueno para la sociedad. Inclusive, eso también pasa, que tú tienes ese gen activista que dice, es que esta idea hay que hacerla porque es buena para la sociedad. El cliente es solamente un vehículo para llevarlo. Pero en mi caso no fue así. Mi deseo es que a mi cliente le vaya bien. Eso no me lo enseñó nadie. Eso yo lo tenía adentro ya. Te escucho hablar con pasión de esa postura del cliente. Y cuando el cliente no entiende lo que tú estás precisamente compartiéndole y diciéndole, óyeme, lo que te conviene es esto. Y sin embargo el cliente no lo ve así. ¿Cómo reaccionas a ello? Bueno, lo primero es ¿qué es el cliente? Porque es como una marca. ¿Las marcas qué son? La marca son diferentes cosas para diferentes entidades y en verdad es la sumatoria de todo eso. La marca para un diseñador es una serie de colores y figuras. Para un gerente de mercadeo son sus productos. Para un accionista de la compañía es dinero. Claro. Para el consumidor es un producto que compra. La sumatoria de todo lo que es una marca. Uno dice el cliente, piensa en una persona y en una reunión y en quien te da un feedback. Y en el que paga los cheques. Para mí el cliente nunca fue eso. Para mí el cliente es la organización, es la marca que representa, los productos que fabrica, las personas que trabajan y lo hacen. Y cuando me comunico y tengo un diálogo con mis clientes, o lo que me ha tocado, viene siempre desde ese entendimiento, de que tú estás hablando en representación de algo que es más grande que tú, que es más grande que yo. Eso es el valor intrínseco de las marcas. Y creo que es algo que en todo el mundo actual se está perdiendo un poco de vista de que el verdadero beneficio de las marcas es su poder reductivo y su poder de ser permanentes en el tiempo. La gente siempre te va a defraudar. La gente se pone vieja, la gente se equivoca. Tú llevar una marca al nivel de una persona, por más influyente, popular, chula que sea, nunca va a ser una entidad social con la permanencia de una marca. La marca permanece en el tiempo. Ya nadie se acuerda cómo sabía la primera Coca-Cola, o dónde cómo era la fórmula, o quién la hizo. Pero Coca-Cola es lo que permanece. Puede cambiar de manos, puede cambiar de CEO, puede cambiar su precio en las acciones, pero la marca es esa constante. Esa es la ventaja que tienen las marcas. El respeto de eso es súper importante. Cuando a mí me hablan de cliente, yo pienso en la marca, la empresa, la organización, sus dueños, sus empleados, y la persona de mercadeo que está ahí. Que a veces hay retos, a veces no, muchas veces. Vamos de reto en reto. Sí, y bueno, yo no trato de convencer a nadie. Yo entiendo que si tú tienes interés en el éxito, sobre todo, de tu gestión, tú vas a tomar las decisiones correctas. Si yo tengo que convencerte, entonces ya tú y yo no estamos trabajando juntos. Tú estás jugando a... Tu trabajo es convencerme. Mi trabajo no es convencerte. Totalmente. Sí. Porque sería válido también aplicar ese mismo criterio para la gente que va a recibir los mensajes que tú escribes. ¿Lo vas a convencer con la campaña? Si una campaña a primera vista no tiene como el beneplácito del cliente, que se advierte a la entrada,
resulta difícil poder convencerlo de que esa es la solución a su problema. Sí, yo creo que son muchos factores, porque también hay, tú sabes que parte de el segundo libro que creo que voy a escribir. Voy a dar la primicia aquí, lo estoy escribiendo, de cómo, a ver, nosotros trabajamos con una gran diversidad de clientes en publicidad, con gran diversidad de tipos de negocios. Y por la naturaleza de lo que hacemos, trabajamos con decision makers de las empresas. Y eso con el tiempo, tú te das cuenta, te da una riqueza de entendimiento. Oye, ¿cuántas personas le han presentado a board de los bancos, de las multinacionales, de las organizaciones, del gobierno, a los presidentes? Son pocas, ¿entiendes? Y en el área de nosotros eso se da. El aprendizaje de eso, el otro día yo estaba hablando en una charla de algo interno allá en el trabajo y me di cuenta de eso. Dije, oye, wow, me he dado cuenta que yo soy como el go-to person aquí para entender los problemas de clientes. Por la experiencia ya, porque esos son aprendizajes que te da es la experiencia. Guillermo, tu afición por la música te ha sido de mucha utilidad para el trabajo creativo. Sumamente, sí. Y sobre todo, el trabajo creativo tiene muchas nubes alrededor. Hay personas que pueden hablarte, decía Leo Burnett, que cualquiera escribe un discurso sobre publicidad, pero que muy pocas personas pueden hacer una buena idea. La música tiene algo fundamental. Cuando tú estás tocando con alguien, tú sabes inmediatamente que tú no puedes fake it en música. Tú sabes la verdad. La música es la verdad. Eso es como el boxeo. Tú estás parado en el ring, tú estás peleando. La música es una forma de desarrollar el instinto, la capacidad intuitiva. Hay una comunicación pasando entre varias personas que están haciendo algo al mismo tiempo que requiere cierta habilidad, pero que el conjunto de todo forma el producto de lo que se está haciendo. Y qué tanto lo disfruta y qué tan exitosa es esa conexión entre las personas determina la calidad de lo que está ocurriendo y cómo eso conecta con una audiencia. Porque tú has ido a conciertos que la gente está indiferente o hay una banda tocando y la gente lo que esté comiendo. Y puede ir a un sitio donde hay una banda tocando y la gente está totalmente entregada. Entonces, la música ayuda a las personas a desarrollar ese lado intuitivo donde tú sabes las cosas sin tener que pensar en ellas. Puedes hacer las cosas sin tener que decir que las vas a hacer y sencillamente las haces. Tú sabes, hay cosas que son simples pero muy difíciles y cosas que son muy complicadas que son muy fáciles. Por ejemplo, caminar es simple, lo hacemos automáticamente, pero el acto de caminar es una matemática increíble. Claro. Y hay que ver a una persona que está en rehabilitación, por ejemplo. ¿Cómo va tratando de... Ahí tú te das, wow, cada movimiento. Esto es un malabarismo. Claro. Entonces eso es sumamente complejo, pero nos es fácil. La música ayuda a desarrollar eso, pero en la capacidad emocional, en el intelecto, en la apreciación de las personas. Tú sabes, el mundo que es solo verbal o escrito tiene fortalezas que también hay que desarrollar, pero la música te da eso, o me ha dado eso a mí. ¿Y cómo tú entras con la música? Ya dijiste que tú tocas batería, pero ¿cómo tú llegaste a ese instrumento? Bueno, eso sí fue ya algo natural. Sí, eso ya era, o sea, no te puedo ni decir cuándo empezó. Eso era un sí o sí. Ya eso era que yo agarraba las cubetas en mi casa, desde niño. En la mesa. Claro, totalmente. Yo identificaba, decía, ay, mira esta cosita de mantequilla. Tic, tic, tic. Y la guardaba, los Tupperware, los platos de... Y así seguí. Y todo, yo le incito a las personas, sobre todo a las personas que son músicos o tienen inclinación a la música, que nunca le insistan a su hijo o hija de tomar un instrumento. El músico nace de la obsesión por un instrumento. Ningún músico bueno ha sido forzado a estudiar música. Es que tú tienes que alejarlo del instrumento. Yo iba a las tiendas de música y los dueños de las tiendas de música me sacaban a patada prácticamente. Muchacho, vete ya. Porque era ahí mirando y preguntando, porque yo no tenía instrumento. Finalmente, cuando me gradué del colegio, luego de una infancia entera, ¿verdad? Mi mamá dijo, bueno, ¿qué tú quieres de regalo? Dije, tú sabes lo que yo quiero. Y realmente lo preguntas. Y entonces eso hice y mi primera batería se la compré a un fotógrafo. Lo único que también había que hacer un cuarto especial para preservar el sonido. Yo vivía en un apartamento en Bellavista, un apartamento pequeño y era un tema. Porque cuando yo tocaba, eso primero viene la protesta. Y lo feo que son una batería desafinada. Entonces también pasa algo. Cuando tú tocas batería, es un instrumento muy fundamental. Hay muchos guitarristas que tocan solo en su casa. Hay poca gente
Si tú tocas batería, a los 3 meses tú tengas una banda. Sí. Mira, hay un muchacho ahí que toca batería. Entonces ya había músicos tocando en mi casa. Y entonces tocábamos ahí en el apartamento. Ya era un cuarto de ensayo. Claro. Ay. Muchos grandes amistades al día de hoy. Algunos son grandes empresarios. Lo que pasa es que tú no puedes andar con la batería al hombro. Claro. Había que ir Esa donde son estaba la y la batería. guitarra, pero la batería no. Entonces había muchos temas. Pero entonces en el primer piso de mi edificio estaba la oficina de Jack Veneno. Ay, ay, Y él ay. quería reclutarme como luchador porque yo era grande. Y entonces en sus esfuerzos me decía, mira, tú deberías. Y yo, bueno, Era mire. para sacarte de ese tormento. No, él decía, a mí me gusta. Ah. Me gusta cuando tú tocas, me gusta eso, el arte, que tú toques. Entonces, imagínate quién se mete con Jack Veneno. Entonces, cuando había un problema, mira ese muchacho con la música. A mí me gusta. Hablé con el campeón. De la bolita de Claro, Muchos han argumentado que la música, a pesar de que sea un camino creativo muy socorrido, pero muchos han argumentado que la gente no se comunica cantando, sino hablando. De todos modos, yo pienso que un texto acompañado de una música le ofrece una cabalgadura más cómoda y más llevadera y con mayores posibilidades de éxito. Eso es un jingle, lo que tú estás diciendo. Sí. La música te conecta con ese otro lado del cerebro. Tú puedes haber visto el reel de Cannes de los Leones de Oro antes de ayer y olvidársete la mitad de los Sí, comerciales. sí. Tú puedes escuchar un jingle que te marca de niño y cantarlo a los 40 años. Definitivamente. Y haber tenido ese tiempo sin haberlo escuchado. Claro. Si yo te Porque digo- eso es la música que logra ese imprint. Hay temas que pueden prescindir de la letra y la gente sabe de qué se trata. Claro. Paripapara, 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 papipapa. No hay que decir de qué se trata. Le favorece a la comunicación publicitaria porque, como tú bien señalas, te está tocando otro aspecto de tu cerebro. Y un tema que en su momento me acuerdo que me generó controversia entre colegas y amigos. Que cada generación, tú sabes que cada generación tiene la mezcla perfecta para incomodar a la que A la le que precede. viene. Tiene la combinación perfecta para incomodar a la que le precede. La coordinación de nosotros era, pero muchacho, no sea tan fresco. No ve que te están hablando y tú tienes que responder. Entonces era la rebeldía. Las generaciones que vinieron después, ok, no, yo quiero cambiar el mundo. Entonces, ok, esa mezcla de activismo con vanidad. Entonces eso volvía loco a la gente de mi generación. En la parte creativa, en mi generación era como era visto como inferior creativamente un jingle. Es un jingle. Sí, O sea, sí, muy sí. claro, la gente tiende a tomar posturas así con lo que no puede hacer. Porque es más fácil descalificar. Correcto. O decir, no, mejor esto. Hacer un buen jingle, yo puedo haber presentado cientos de conceptos que yo diga, mira, esta idea si se hubiera hecho de tal forma hubiera sido un Grand Prix. Pero te puedo contar con los dedos de una mano las veces que hice un buen jingle, porque es muy difícil. Entonces, no, que los jingles, bueno, ¿quién hacían jingle aquí exitosos cuando eran creativos? Bueno, imagínate, Víctor, Juan Luis Guerra. Entonces, cuando un cliente te dice, yo quiero un jingle que pegue como el que yo hice de Barceló, yo digo, ok, eso lo hizo Juan Luis Guerra con Víctor. Como yo, Guillermo, que no puedo. Entonces, ¿qué voy a decir? No, es que un jingle, eso es como pasé. Sí, de tal mérito. Claro. Eso pasa ahora con las ideas de humor, por ejemplo. Yo he visto creativos diciendo, imagínate, eso es una idea de humor. Como que eso es algo inferior. Es difícil. Y cuando una de las cosas más difíciles es hacer reír a la gente. Y las ideas de humor en mi generación tenían mucho peso. Tú sabes. Y todavía tú ves en el Super Bowl los comerciales que más se recuerdan, los que tienen humor. Los que tienen humor. Ah, no, eso es una idea de humor. Es como En las clases de creatividad y cosas que yo estoy trabajando con los muchachos, tratamos de buscar como los elementos de inspiración de la publicidad. Y dentro de eso está el humor, como un elemento casi dándole un 50%, porque si lograste, como decía Guillermo, sacarle esa sonrisa al que lo está viendo, triunfante. Sí, tú sabes que una de mis grandes, tú dices inspiraciones, pero el otro día yo tenía una charla que daba que se llamaba Copywriting de la A a la Z. Voy a ver si la repito un día de esto porque gustaba mucho en su momento. Y ahí hablaba de las fuentes, de cosas que me han inspirado en su manera de narrar o de escribir.
Y me di cuenta que todos tenemos influencias, desde los cómics o como escribía Frank Miller. Pero una de las cosas que fueron más fundamentales para mí fue estudiar el stand-up comedy. Me place muchísimo ver cómo se ha desarrollado aquí en República Dominicana en los últimos años. Porque yo crecí siendo un gran fan y apasionado del stand-up comedy de los años 80, siendo un niño. Mirando shows de stand-up en cable, de HBO, que eran a medianoche. Pero el stand-up no solamente es una forma de escritura creativa, muy difícil. El hecho de hacerlo frente a una audiencia obliga al comediante a pulir el delivery. Y la forma que está escrito no es lo que conecta. Lo dicen de mil maneras. Y tú ves como maestros como Seinfeld, Chappelle, muchos otros comediantes desarrollan el arte del timing, del storytelling, de cómo decir algo antes, de qué tú te reservas, de qué tú dices, de cómo tú sorprendes, de cómo usas las palabras, de una forma que genera una reacción. Porque más que creatividad, es que genera una reacción. En ese momento es generar una reacción de risa. Claro. Pero esa misma técnica o esa misma forma de depurar y editar un mensaje me sirvió muchísimo para entender la secuencia de cómo decir las cosas desde una presentación hasta el momento de la parte final. Esta es la escuela más brillante de escritura creativa que hay. Son los stand-up comedians. Tú ves que conecta y que no. En una audiencia en vivo. Tú no tienes que esperar que hagan un focus group para ver qué dice la gente. Tú estás viendo esos microgestos, estás viendo las reacciones, la aprobación. Cuando se aburren. Exacto. Tú no te imaginas la cantidad de grandes ideas en el mundo que se han perdido porque la gente se aburre en una presentación. Guillermo Pérez Germán. ¿En qué momento un baterista, publicista, creativo se convierte en escritor? Bueno, yo escribía lo que no publicaba. Digamos que la pandemia despertó mucho el sentido de las personas de, wow, mira ahora cómo no podemos hacer nada y tantas oportunidades que tuve de hacer algo. Y se vio en muchas áreas. En pandemia yo grabé 3 álbums con amigos grabando en estudios. Y yo, wow, este tipo sacó 2 álbumes, otro sacó un álbum, otra banda, o sea, grabé 3 álbumes en 1 año y medio. Yo no había grabado 1 en 15 años. Wow. ¿Entiendes? Sí, porque la gente encontró un tiempo para hacer otras cosas. Exacto. Entonces dije, bueno, tú sabes que ahora hay tantas herramientas. Habemos personas que estamos tan ocupadas o con responsabilidades y cargas tan fuertes que no tenemos un espacio para desarrollar este tipo de cosas. En cierta manera, parte de los problemas que hay ahora de falsas reputaciones y de incidencias difíciles es que hubo un lapso de tiempo donde personas que no tenían ningún espacio o autoridad en diferentes áreas se dedicaron a generar contenido de esas áreas que les interesaban y hacer videos de YouTube, de crítica de música, de psicología, de educación sexual, lo que sea, sin ningún tipo de credencial, pero generaron audiencias y crearon contenido de eso que lo han convertido en autoridad en esas cosas. Y entonces, irónicamente, y en ese periodo de pandemia, dije, ¿tú sabes qué? Lo voy a hacer, lo voy a editar, voy a buscar amigos que me ayuden a editarlo, lo voy a publicar, y lo puse en Amazon y lo aceptaron, y aquí en Cuesta lo diagramé y lo saqué. Estamos hablando de mixtape, historias desde la casetera. ¿Por qué una casetera? Bueno, yo vengo de una generación que ahora, tú sabes que había una escena de Los Sopranos donde se muere un señor que era un predicador y el hijo le dice a Tony Soprano, bueno, ya nosotros somos los viejos. Hoy, ¿por qué tú dices eso? Somos jóvenes. Dice, no, cuando se muere el último de los que van antes que tú, el viejo eres tú. Las cosas de la generación de cuando yo era niño son ahora las grandes fuentes de nostalgia. Ghostbusters, los Goonies, los Gremlins, son vistos ahora como Casablanca cuando yo era niño. Sí. Y realmente han pasado 40 años. Entonces, me acordé, yo le expliqué a mis hijas, yo dije, no, le enseñé un cassette. Dije, yo grababa en la emisora canciones. ¿What? Sí, yo le daba a grabar si oía una canción que me gustaba. ¿Y cómo tú sabías que venía? No, yo no sabía. Si sonaba, yo la grababa. Siempre estaban empezadas las canciones. Sí, estaba en cubo el cassette. Y las canciones que te gustaban, tú ibas y hacías un mixtape de eso. O si tenías álbums y tocadiscos y hacías un mixtape y te ibas con eso con tu Walkman. Wow, a mí me encantan los Walkman. Le gusta la imagen de Pinterest del Walkman. ¿Tú entiendes? No sabes. ¿Tú entiendes? Y yo le decía, sí, esto se pone dentro del Walkman. ¿What? ¿En serio? Claro, mija, mira, eso es lo que es el Walkman. Ella pensaba que era como un mini iPad que andaba.
Bueno, y entonces uno hacía mixtapes, como le decía ahorita a Hedel. No eran canciones de un mismo género a veces, o de un mismo estilo, o de un mismo ritmo, pero siempre hay un hilo de por qué tú eliges esas canciones. Al final hay un hilo estético que hay ahí que es difícil de definir. Y pensé, bueno, estas son historias sueltas que en esencia no tienen nada que ver una con la otra, pero es como un mixtape, hay algo en el fondo. Y para agregarle un poco a esa anécdota, yo que en comunicación comencé en radio, pues yo recibía con mucha frecuencia llamadas después de las 11 de la noche donde me pedían una canción. Pero me decían, Rey, presenta la canción, pero no le hables encima. Ah, claro. Para poder grabarla completa. Porque nosotros, los locutores, utilizábamos la cama del intro para endulzar y presentar las canciones. Eso era terrible. Tú grabando una canción me dañó. Tú sabes que tengo una... esa idea, esos relatos, y también pensé, voy a hacer unos relatos cortos que tú puedas leerlo en lo que escuchas una canción. Y entonces cada uno elegí una canción para cada uno. Esa parte no se cumplió 100%, a menos que tú seas un lector muy, tú sabes, muy... Pero muy cada cuento se puede leer entre 3-4 minutos. Hay algunos que son muy breves, otros que son un poco más largos, pero son todos breves. Es un libro que tú puedes leerlo en un día, una tarde, fácilmente. Y es ligero, no es algo denso. Tiene también una interacción el libro, con un código QR que me comentaste. Playlist con las canciones. Con las canciones. Está sonando, tú vas leyendo. Claro, tú puedes oír tu playlist ahí. Es un libro interactivo. Chévere. Pero, ¿como cuáles canciones? Solamente para tener así como una Es sensación un libro, de... un libro que luce análogo. Bueno, pero- cada cuento tiene el nombre de una canción. En el título tú verás cuáles son las canciones. Sí, para que los oyentes jóvenes de PUB, que son muchos, bueno, pues vayan conectando y vayan yéndose un poquitito A los jóvenes les ha gustado New mucho. Sensations. Ya, pues está hablando con la audiencia. Tú dijiste que estaba en Cuesta. Devil Inside. Estuvo en pero se agotó, yo creo, allá en Cuesta Centro del Libro. Puede ser que no. Está en Amazon. Y bueno, yo te mandaré el link o algo. Y volviendo entonces al mundo de la publicidad. Sí, porque nos quedamos en el segundo empleo, como de 15. Tengo una pregunta. Adelante. Ya Guillermo emprendió como escritor en esta época, ¿verdad? Cuando tú vimos que estuviste en Macambi, estuviste en Le Burnett, ¿cuándo decides emprender? Ya. Luego que pasé, o si pasaste a otra agencia. Luego que pasé por DDB, Casar DDB, y pasé por Pajes BBDO, ya ahí yo tenía, digamos, la inquietud emprendedora. Llega un punto donde tú dices, ¿sabes qué? Quiero hacer las cosas de una manera tan particular que en verdad no puedo forzar a que donde ya hay una cultura la cambien a lo que yo quiero. Y ahí, cuando tú empiezas a sentir eso, ese es el gen emprendedor que dice, tú tienes que hacerlo a tu manera. Identifiqué en ese momento unas oportunidades y empecé mi agencia y tuvo mucho éxito rápido. No tan, como dicen, bueno, un éxito de la noche a la mañana que te tomó 10 años, ¿verdad? Tomó tiempo, pero conectó rápido, crecí rápido, tuve muchos aprendizajes, muchos retos, muchas cosas malas que me pasaron, muchísimas cosas buenas. Se convirtió en una casa de muchos talentos. En muchos casos, ahí en mi agencia yo tuve el privilegio de tener caso global de Ambev, de más éxito. Eso fue un gran landmark porque estamos hablando de una empresa muy grande, no del local, sino global. Luego, el caso de éxito de América Latina entera o de campaña integrada. Yo era la única agencia que manejaba ATL, BTL y digital de Ambev en América. Wow. Y muchos otros logros, ver marcas, qué sé yo, como Cola Real, que fue cliente mío en ese momento, volverse el líder. Básicamente duplicando a una marca tan icónica como Coca-Cola. Son muchos logros, muchas cosas personales que fueron aprendizajes muy bonitos y retos. Y de ahí seguí evolucionando hasta lo que estoy haciendo ahora. Yo entiendo que cuando ya tú tienes 5 o 6 años haciendo lo mismo, tú estás haciendo algo incorrecto. Hay algo que tú no estás haciendo bien. Ninguna compañía de gran éxito al día de hoy está haciendo lo que hacía cuando empezó. Ninguna.
tú buscas la historia de cómo empezaron, mucha gente se queda como, ¿what? Que esta empresa que ahora hace esto, así fue que empezó. Exacto. Bueno, si vemos la historia de Amazon, tú dices, Exacto. De vender libros ahora. Creo que es el mejor ejemplo. Pues dicen, no, en e-commerce. Una empresa de, pero no es e-commerce, es ahora de logística, de mil cosas, tú sabes. Entonces, y eso pasó ahí. Y ha sido una, digamos, secuencia de cambios que últimamente me tienen contento al abordar retos y sobre todo que estoy aprendiendo. Pasé un tiempo más largo del que yo hubiera querido, donde sentí que yo no estaba aprendiendo nada, que estaba en un loop aquí de los problemas locales, la visión. Nosotros somos una isla y las islas tienen varias características de que la gente en las islas tiene una mentalidad de isla. Nosotros creemos que somos el país de gente más inteligente, más brillante, más bonita, más bendecida, más tigre, el que más sabe, el más chulo del mundo. Que somos el que más bebe, el que más baila, el que más todo. Y es mentira. Pero nosotros creemos eso porque somos una isla. Y mientras más chiquito, más complicadas las sociedades creen que son. Tú sabes, tú ves cómo las ideas sociales son mucho más simples a medida que las sociedades son más grandes. En Estados Unidos hay 2 partidos. Aquí hay 60. Sí. ¿Tú entiendes? Cuidado. Ajá. Y vamos a hablar de los medios de comunicación. Claro. De emisoras, sobre todo Reinaldo. Claro. No. Tú vas a Brasil. Pasan sobre 400. Impresionante. Y una frase de 5 letras. El fla-flu. ¿Y qué es el fla-flu? El fla-flu es la reducción de una cosa súper importante. El primer juego del año de entre el Flamengo y el Fluminense. Y los 2 equipos más poderosos y con más fans, ese evento se llama el fla-flu. Ya. Claro, aquí, como somos más pequeños, no, pues, y háblame algo de cómo, no, espérate, porque el dominicano, no, espérate, eso no es así, a ver, no, eso es, y total, tenemos la misma comida que en todos los países, hay sancocho, hay mofón, la misma vaina, aquí no hay nada diferente. Y entonces entender eso es un poco frustrante si tú nada más tienes que mantenerte aquí, porque abrir la mente de las personas no es, apruébame esta idea y si tú la haces, tú eres un genio. Esto es pequeño. Abrir la mente de las personas a entender otras formas de colaborar, otra forma de integrar ciencia, de integrar equipos. Nosotros vivimos en un mundo donde las marcas o las organizaciones podían ser una cosa y decir otra. Y ya eso no es así. Pero aquí todavía vivimos mucho en eso. Comprometidos con el no sé qué. ¿Comprometido con qué? Tú le pagas 30 mil pesos a un gerente de almacén. Tú no estás comprometido con nada. Tú estás comprometido con tu villa. Y con tu cuenta de banco. Deja de sacar estos mensajes. Hagamos algo en serio. Entonces, parte de estos crecimientos y haber tenido la oportunidad de aprender nuevamente, aprender muchísimo de marketing digital, de medios, de cómo corren campañas al más alto nivel de tecnología, de trabajar con un equipo de data science real y de poder luego de 2 años decir, vamos a traer eso aquí a Dominicana otra vez. Otra vez no, finalmente. Vamos a traerlo aquí, porque empezamos aquí, ya estamos en Nueva York, en Washington, en Buenos Aires, en México, en Puerto Rico, en Colombia, en España. Vamos a traer esto a Dominicana y lo estamos haciendo. Con organizaciones, con clientes importantes, educando del tema de digital, en verdad, de los medios, de las tecnologías, de cómo se corren campañas al más alto nivel. ¿Y entonces cuál ha sido la experiencia? Bueno, en los últimos 2 años que he estado en Digo Hispanic Media, 3 años ya, 3 años y pico más, he aprendido tanto. Tenemos un equipo extraordinario. Nuestro equipo de AdOps son todas personas que vienen de Google, de Disney, o de trabajar con marcas de tecnología como Samsung. Trabajar en un esquema transparente, entender cómo es el esquema de medios digitales, que es un open marketplace. No es de que la tarifa es tanto. Nosotros aquí todavía estamos en un entorno donde se venden impresiones. No se hacen campañas en base a alcance y frecuencia en medios digitales. Nosotros sí lo podemos hacer. Pero todo está unido. Si la publicidad o los medios digitales son vistos como un plan de redes sociales o una forma de ahorro, y no se toma en serio como el medio más masivo de todos los medios, no va a crecer. Si no crece, no está el acceso a las herramientas. Es un mundo diferente. Tú tienes resistencia a ese mundo. Nosotros tomamos la decisión de que no nos interesa nada offline.
todo digital. Nada de medios tradicionales. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de interés. ¿Tú has visto el documental de la historia de A pesar de que Industrial Light and Magic? ¿Tú lo has visto? No. Sí. En ese documental hay una En escena, Disney Plus, hay una parte donde hablan de cuando Dennis Muren vio lo que hicieron dos muchachos en la computadora. Y él dijo, esta vaina de Jurassic Park, estos dinosaurios, yo creo que es mejor hacerlo en computadora que en la otra forma, que con la maqueta y el muñequito y la vaina. Hicieron el demo y eso fue un cambio revolucionario. De repente, todas las personas que hacían efectos físicos se sentían amenazadas. ¿Y qué hacían cuando veían algo? Eso no sirve, eso en computadora no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber un conflicto de interés obligatorio porque somos humanos en el fondo. Si tú estás acostumbrado a un esquema donde un cliente, tú por mandar una copia a un canal de televisión, tú te estás ganando X cantidad de dinero cada vez que eso corre solo. Para ti eso es magnífico. Claro. Tú sabes lo que hay que joder para correr una campaña digital correctamente. Pero tú vienes de un mundo donde cuando hacían una fiesta de medios rifaban un carro y un crucero y te daban un televisor. Y Google te da un jarro de café con el logo de ellos o una cachucha de regalo. Obviamente tú vas a decir que el otro método es mejor. Todavía funciona. Todavía aquí había el otro día una cosa que yo vi, que la televisión es el medio más importante. Mentira. Cuando tú manejas por un barrio, el donde está el parque ese de Cristo, ¿cuántas antenas tú ves? La gente sí consume lo que se ve en televisión, lo que no lo hace en televisión abierta. Exacto. La misma empleada de tu casa, claro, tú la ves viendo claro, la novela claro. en el celular. Por supuesto. No me hable a mí que es en televisión abierta. De que llega y hay wifi y se aprovecha. Es evidente, no me diga mentira. Pero, no, perdón. Ahora, ¿con qué precisión ustedes establecen las audiencias? Con una precisión que si tú la ves, tú te asustas. Nosotros cuando empezamos, o sea, el cliente no me tiene ni que dar el presupuesto. Nosotros cuando empezamos con un plan de digital, lo primero que hacemos es que le enseñamos quién es su audiencia. Quién es, dónde vive, qué hace, cuántas personas son, en qué zona están y cuáles son sus hábitos en cuanto al consumo de digital y la afinidad que tiene con la marca en base a afinidades, en base a first party data, third party data, cosas que son reales. Y en Estados Unidos todavía más fuerte porque tenemos una audiencia propia nuestra de más de 32 millones de hispanos. Eso te quería preguntar. ¿Esas mediciones los están haciendo localmente? ¿O te refieres a los otros países donde tenemos las herramentas? Obviamente los datasets son diferentes. Aquí hay cosas, por ejemplo, la geolocalización no es tan precisa. Exacto. Nosotros podemos, hay ciudades donde hemos corrido campañas en Estados Unidos, donde yo puedo poner, tú puedes hacer compras programáticas en Estados Unidos de todo, hasta de exteriores, de televisión, Connected TV, todo. Y nosotros hemos puesto valla o pantalla en una intersección de una calle particular, porque sabemos que por ahí hay un tráfico X de personas del demográfico. Aquí no se puede planificar con tal precisión. Era el conocimiento. Pero sí con muchísima exactitud y con unos resultados increíbles que ya estamos viendo con anunciantes grandes de aquí que ni siquiera estaban pensando en el tema de digital y que ahora lo están haciendo y están viendo el resultado. ¿Y los costos, Guillermo? ¿Va en función del alcance? El nuestro es un modelo transparente. El cliente tiene un dashboard a donde entra en tiempo real cuando quiera y puede ver cómo está performing cada pieza creativa en cada medio, cuánto está generando en CTR, cuánto está costando el CPM y cuánto está pagando, cuánto de ese inventario es open auction, cuántos son guaranteed deals, cuántos son inventario leftover. Todo transparente. Y después viene la parte de optimización y después viene la parte de cómo se reinvierte lo que se optimiza en learning o en otras cosas. Es una cosa magnífica. Entonces, en ese mismo mercado, ¿qué reto tiene el creativo, el publicista, el productor? Yo creo que esto es algo que me apasiona porque estoy muy metido en el negocio como tal. Y es algo de lo que he aprendido, aunque no es mi área como tal. Pero en qué, digamos, viene ese matrimonio que tú preguntas. Las empresas atadas a lo que nosotros hacemos, que han sido más fundamentales o de mayor éxito o de un trabajo más trascendental en los últimos años, son las que tienen ciertas particularidades. En el mundo de agencias tradicionales, el negocio se ha vuelto en todos hacemos the same shit. My shit es mejor que his shit. Mi shit es un chisme más bonito que his shit. Esto, y fue el gran insight por lo que empezamos con la operación. Había un negocio de publishing primero, de representar medios de toda Latinoamérica en Estados Unidos, donde hay muchísima audiencia hispana, para que tanto marcas de Estados Unidos como marcas de esta región
pueda conectarse con los estándares de cómo se corren campañas, el nivel de sofisticación que se corren allá campañas y el nivel de transparencia, muy importante. Nosotros somos una sociedad muy poco transparente. Eso era otra cosa que me tenía también un poco agobiado. Entonces, ¿dónde viene ese matrimonio? En la parte creativa y estratégica, que es la que siempre me ha llamado la atención, fue decir, ¿tú sabes qué? ¿Qué agencia tiene una audiencia propia de 32 millones de personas con intelligence de lo que está pasando y lo que están haciendo para poder generar una propuesta? Y ahí fue que surgió el tema de unirlo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, las empresas que están teniendo éxito en el mundo publicitario, ¿cuáles son? Las que están uniendo o atando cabos que antes no estaban. Tú tienes casos como Anomaly. El dueño, el fundador, tenía una cadena de tiendas. Urban Outfitters. Un lifestyle brand. Y tú sabes que yo hice esta marca yo sé lo que conlleva. Sé cómo conectó con los jóvenes. Esto es una experiencia del carajo. Yo puedo ofrecer esta experiencia a clientes. Y el mundo quiere un espíritu emprendedor. Las marcas grandes quieren la energía del que está pensando en pequeño, del que está en la calle. ¿Entiendes? No el que está... Una cosa que... Un ejemplo. ¿Cómo entonces, sabiendo las limitantes del país, ¿verdad? Que a veces creemos que Santo Domingo es República Dominicana. Y según los estudios del Indotel, la cantidad de personas que tienen acceso a la red, ¿cómo va? En este país, la penetración digital es enorme. Es el medio más masivo de todos. La penetración que tienen aquí los medios digitales, yo te podría decir que es por lo menos 6 o 7 veces más grande que el medio que le sigue. ¿Cómo? Lo que pasa es que es muy amplio y muy diverso. Y lo difícil está en que... Es como tú comparas un río con un océano. En la televisión ahora mismo es un río y el digital es un océano. Ahora, en el océano tú te puedes perder más fácil que en un río. Claro. Sí. Entonces, tú puedes decir, no, yo estoy en YouTube. Sí, pero en YouTube se generan por cada hora más de 68,000 horas de video. En Spotify se colocan todos los días 60,000 canciones nuevas. ¿Entiendes? Es un mundo muy diferente en el cual entender dónde está la audiencia y cómo llegarle, cómo conectarla, requiere un expertise técnico. Sí, no hay duda. Tú sabes, pero en cuanto al tamaño del mercado de República Dominicana para medios digitales, el anunciante que no tenga hoy por lo menos la mitad de su presupuesto de medio en digital, es como que tú nada más le dejes entrar a la tienda a los hombres y no dejes entrar a las mujeres. Correcto. Es como ese equivalente. Pensando, te escucho y rápidamente pienso en el caso, por ejemplo, de la Junta Central Electoral, que ahora tiene las elecciones de mayo, que son las presidenciales y las congresuales. Y tiene una población votante que está en Estados Unidos, en Europa y en otras latitudes. ¿Podría la Junta, por ejemplo, desarrollar a través de tu empresa un plan que pueda efectivamente hacerle llegar una motivación a ese público? Ya nosotros lo estamos haciendo. Nosotros ya estamos corriendo campañas de ferias inmobiliarias en Nueva York, Lawrence. Desde acá, claro, para el público de allá. El mercado de dominicanos de la diáspora, que es de 2 millones de dominicanos, económicamente del mismo tamaño que la isla. El de Puerto Rico, que es uno de los mercados con los que más trabajamos, son 6 millones. En Puerto Rico hay 3. Esos 6 millones de puertorriqueños o de personas de descendencia puertorriqueña en Estados Unidos son una economía enorme. Los hispanos en Estados Unidos son la 18ª economía más grande del mundo. Sí, claro. Solo los hispanos. Entonces, ese no es nuestro pan con mantequilla, como dicen los gringos, nuestro bread and butter. Y nosotros corremos campaña tanto para clientes locales como para clientes de toda la región. En España, campaña no solo de awareness, campaña de performance. Tu agencia las diseña y las implementa. Las dos cosas. Una pregunta, Guillermo. ¿Ustedes trabajan con la red de anuncios o tienen su propia red de anuncios? Me refiero a red de anuncios a un Google Ads, por ejemplo. Nosotros somos uno de 5 Google Publishing Partners en toda América Latina. De los cuales hay uno en Argentina, 2 en México, 1 en Brasil y el otro somos nosotros. Nadie puede decir que tiene eso. Eso es mentira, si lo dicen. Eso es como publisher. Como nosotros representamos más de 52 grupos editoriales en Estados Unidos a nivel digital, tenemos una relación muy estrecha y directa con Google, con Meta, o sea, directa.
Y nosotros tenemos Google Marketing Platform. Todas nuestras personas están certificadas, tienen capacidad de certificar a los demás. Inclusive estamos certificando a clientes. Damos workshops para entrenar equipos enteros de digital, para entender las herramientas. Es otro mundo. Es un universo. Sí, y me siento muy contento de poderlo traer aquí, ser parte de lo que lo estamos trayendo aquí. Tenemos un equipo extraordinario. Cuando vienen aquí, los clientes ven la diferencia. O sea, hasta los clientes más escépticos y que no invertían un centavo en digital, cuando empiezan a trabajar con nosotros, empiezan a voltear porque ven el resultado. Guillermo, hacer proyecciones en este mundo digital, en el mundo de la comunicación, es una aventura. Pero tú estás ahora mismo en lo actual, en lo que está ocurriendo, estás muy metido en el presente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo ves esto en 1, 2, 5 años? ¿En Dominicana o el negocio en general? En Dominicana. Yo veo muchas señales positivas, muchísimas, pero hay muchas otras señales que me preocupan, que no son necesariamente de nuestra industria, son sociales o políticas o económicas que impactan a nuestra industria, porque el nuestro es un sector económico. Exacto. La economía de servicios en República Dominicana es el 40% de la economía, el turismo es el 16% nada más. Sin embargo, aquí si tú te fijas la inversión que hay en un sector y en otro, aquí a quién le construyen un puerto de cruceros para que no es proporcional. No hay ni una cafetería que le hagan al que tiene una pyme, ¿tú entiendes? Sí. Pero, a ver, esto es algo ya más filosófico, casi, pero no es filosófico, es real. Hay dos cosas con las que nunca me he conformado. Una es con querer lo que los demás quieren. Desde que los demás tienen o quieren algo, ya a mí no me interesa eso. Eso es parte de mi ADN creativo. Y la otra es que nunca me han satisfecho las respuestas superficiales de las cosas. Ahí también un poquito mi ADN de investigador. Y casi siempre uno se enfoca en los síntomas y no en los problemas reales. Hay varias señales aquí que requieren un cambio para que haya un progreso real, no de nuestro sector, sino en general. Este país necesita que se haga una ley antitrust. El monopolio, en cualquiera de sus formas, es un freno al desarrollo. La competencia es el ingrediente fundamental para el éxito del sector de nosotros. Donde no hay competencia, lo que nosotros hacemos no tiene sentido. No tiene sentido. Y cuando se convierte en un nice to have, se pierde el valor de lo que nosotros hacemos. Y el talento que es capaz de generar una reacción o mover la aguja en las poblaciones o en el crear una marca y llevarla a otro nivel en mensajes, se convierte en la competencia del que cualquiera te hace eso, porque no importa. Mira, él lo hace, eso es bonito, no importa, porque es un nice to have. Entonces, nosotros estamos en una sociedad donde una de las cosas que más me está preocupando es cómo se está coartando y frenando la capacidad de generar competencia. A ver, si tú tienes una marca de consumo masivo y tienes un competidor que tiene también una marca que compite, pero tiene una compañía de distribución, tiene medios de comunicación, es accionista en un banco, tú no puedes competir. No, lo tiene todo. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una de las formas, pero hay otras formas. También se frena la competencia por una estasis. Si tú tienes un cliente que podría competir más o tiene productos que tienen un potencial de innovar o crecer más o generar hábitos de consumo mejores en los consumidores, pero no le invierten porque resulta que hay otra empresa que tiene otro producto que quizá es líder en esa categoría, pero yo tengo negocio con esa misma empresa que también es mi cliente en otra área. Entonces no, porque no quiero una guerra, porque entonces después eso coarta la competencia. Por eso es importante una ley antitrust. Las empresas pueden tener un margen X de diversificación, pero la publicidad existe porque hay competencia. Claro. Y la competencia es fundamental porque también aumenta la calidad de vida, no solo de las personas, sino de la innovación, y el único beneficiario es el consumidor. Donde no hay competencia, la gente lo que termina es con menor calidad a mayor costo. La competencia es lo que incita a que... Lo hemos visto con el servicio telefónico. Con todo, con lo que sea. O sea, cuando hay competencia de refresco, ¿qué pasa? El otro te lanza un sabor nuevo. Sí. O te lanza una promoción. ¿Quién es que se beneficia? El consumidor. Así es. Y el consumidor, cuando se beneficia, vive mejor, es más productivo, es más creativo, sus horizontes se expanden. Entonces, si donde habían 15 bancos, ahora nada más hay 3, que en verdad son 2.
ya la competencia no es lo mismo. Claro. Ah, no, tu feria de vehículos en tal fecha y la mía en tal fecha. Ya. Ya. Entonces, Se necesita un tiburón en el estanque. exacto. Entonces, esa es una de mis preocupaciones. La otra es que hay que, de alguna manera, desvincular el tema gubernamental del mercado publicitario. Gracias. Porque, ¿qué pasa? Si tú eres quien maneja gobierno en cualquiera de sus formas, ya hay un desbalance irrecuperable. Porque si tú tienes un estado donde el estado es el principal anunciante por un factor de 50 del que le sigue. Si tú manejas esa parte, ya tú eres dueño del mercado entero. Los medios se deben a ti, el talento, cómo tú compites. Claro. Entonces, también me molesta de ese tema, no es que la inversión sea alta en el estado, es el tipo de inversión. Porque si tú haces campañas educativas, ¿de qué sirve un anuncio diciendo estamos bien, somos Por favor. perfectos? Hago una campaña enseñándole a la gente a comportarse en la calle. Exacto. De salud pública, de civismo. Donde se vea que estamos bien. Por lo menos algo. ¿Tú entiendes? Deja algo a la sociedad. No, es puro fluff. Yo me acuerdo una valla que vi una vez, no me acuerdo si era un alcalde o algo. Una mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa. Para eso se necesita el presupuesto nacional. Para que tú me digas eso. Limpia la calle mejor. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú pasas por una calle que ves un hoyo y al lado del hoyo hay una persona que vive en una ínfima pobreza con un pico tratando de arreglarlo, pero al lado hay un letrero full color que dice fulanito resolviendo. Eso no está bien. No está bien. Nosotros quizás no lo vemos como que esa es nuestra naturaleza, pero eso me preocupa porque el dinero cambia de mano, se mueve, es con el agua, no se genera de la nada, se gasta y se gastó. Claro. Eso pudiera estar generando economía, dinamismo, talentos. Y lo peor ¿entiendes? de todo que simplemente estamos repitiendo los mismos patrones porque siempre se ha hecho así. Correcto. Para terminar con la pregunta, entonces, esas son cosas que son preocupaciones, que el último punto es, ok, ¿y qué estamos haciendo para enderezar este tema? ¿Qué estamos haciendo para regular el gasto desmedido en campañas políticas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo puede haber libertad de medios o medios independientes cuando si tú no tienes publicidad estatal como medio tú no subsistes? Eso ha hecho que surja toda una serie de medios alternativos y líderes de opinión que no son periodistas, que no son personas pero por lo menos son independientes. Y la gente recurre a ellos, pero en verdad no lo son. Y alguien que le mandan un chisme por WhatsApp y lo dice en YouTube, señores, fulano se robó tanto. Bueno, ese no es un periodista, pero la gente lo ve porque ¿qué va a ver en un medio? Nunca te dicen nada. Y le comienza entonces simplemente a sumar simpatías y a darle credibilidad. Claro, porque entonces y fuerza. tú abres aquí tú ves un medio y ¿qué es lo que tú ves? Opinión vacía, no hay investigación. Y luego los bloques de comerciales llenos de publicidad gubernamental. Correcto, sí. Entonces, ¿qué Entonces, tú dices? eso a mí me preocupa, porque lo que nosotros hacemos es fundamental para el desarrollo económico y termina siendo parte que refleja nuestra cultura. Y si nosotros tenemos ese elefante en la habitación, eso hay que resolverlo y no se está resolviendo. Lo que me preocupa es qué estamos haciendo a futuro de eso. No lo estoy viendo. Quiero ser parte de la solución de esto. Creo que la va a haber la solución. Veo muchas señales positivas, veo un sector más unido que está colaborando. Eso es algo casi, te diría que generacional, que lo veo muy positivo. Yo vengo de una generación que nuestro entrenamiento y nuestra intuición se afinaba para obliterar y destruir a un oponente. Yo voy a romper con él. Y el secretismo. Sí, yo voy a agarrar esta campaña y voy a dejar al competidor en el suelo. Y ahora vivimos un mundo que es colaborativo. Y el cambio a esa mentalidad es muy positivo. Sí, claro. Estoy viendo colaboración, pero colaborativo necesita sinceridad también. Y necesita que hagamos las preguntas que son importantes. Y no solamente, La foto. tenemos que salir de eso. Porque los países tienen ventanas muy pequeñas para desarrollarse. Muy pequeñas. Nosotros tenemos todavía una población joven, somos la economía más grande de Centroamérica y Caribe. Estamos en un buen momento, pero es un momento que se va en 10 años. Si no se aprovecha, no quedamos con nada. Y tú ves los Singapurs del mundo, aprovecharon sus momentos. Entonces nosotros, que hay tanta riqueza de talento, necesitamos eso. Que yo creo también que es un tema. Necesitamos empresas más transparentes y mercadólogos que tengan empowerment. Muchas veces los creativos, jóvenes, la gente de agencia me dice, pero ¿por qué que los clientes son así? ¿Qué es lo que pasa? Digo, tú tienes que entender que aquí los mercadólogos tienen poco empowerment. Aquí tú tienes directores de mercadeo que no saben cuánto vende la empresa que ellos trabajan.
que no saben cuál es el margen de ganancia del producto. No, pues eso es el don, que sabe. Encárgate ahí. Ellos saben cuánto venden en volumen o cuántas operaciones tienen, pero no, o cuánto venden, pero no saben cuánto gana la empresa. Eso es un secreto. Se necesita que haya más empowerment, que en verdad puedan haber personas de marketing y del área comercial con la facultad de decidir y de ejecutar cosas desde su conocimiento profesional y no todo. No, espérate, que hay que hablar con el don, porque una idea buena es transparente, es clara en su intención. Cuando tú dices, just do it, es una idea que te está diciendo, ¿tú entiendes? No es comprometido con el crecimiento de tu plan, de tu salud. No. Solo hazlo, ya. Exacto. Y para mí, la creatividad, en esencia, su principal valor es la facultad de hacer que las personas avancen, que la sociedad avance, buscar soluciones a problemas, mejorar la vida de las personas. Tú sabes, yo no lo veo como una manifestación artística del wow, soy creativo, inspirado. En cualquier disciplina. Correcto. La creatividad es la fuente, digamos, principal del desarrollo humano, de por qué alguien un día vio que cayó un rayo y se prendió fuego y dijo, diablo, mira, si yo puedo hacer lo que hizo ese rayo, y comenzó a inventar con piedra, con palo, y un día dijo, mira, haciéndole así a la piedra hay una chispita, y hizo fuego. Ese es lo que es la creatividad, y es una línea muy larga que estamos cruzando para mejorar la sociedad y la vida de las personas, y todo lo que tenga que ver con hacer eso para el entorno empresarial, las marcas, la sociedad, apúntame. Guillermo Pérez Germán, gracias por mostrarte tan transparente y tan abierto y por todo lo que nos enseñaste en el día de hoy. Bueno, no, gracias a ustedes y nada, sigo a su orden, lo que ustedes necesiten. Aprecio mucho la labor que ustedes están haciendo, creo que son una voz que suma muchísimo a validar y a mostrar a la gente lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos algo que para la gente es un misterio, o ahora últimamente, tú trabajas en publicidad, eso hasta medio. Tú has visto todos los anuncios de agencias que han sacado. Señores, hay gente diciendo que nos representan, que haciendo cheque a través de eso es por todas las noticias que han salido de los temas estatales, todo eso. Que nosotros somos un sector de gente muy trabajadora, de muy buenos valores. Tú ves cómo esta fue una industria fundamental en la inclusión. Fue la primer sector industrial importante liderado por mujeres, donde las primeras empresas líderes fueron todas de mujeres. Todavía en los años 60, cuando aquí las mujeres eran consideradas, tú sabes, un accesorio en el mundo empresarial. Nosotros somos un sector importantísimo y ustedes están haciendo una labor de dar a conocer las caras que hay detrás de lo que la gente ve en los medios y muchas veces no sabe quiénes somos las personas que lo hacemos. Así que el agradecimiento es de mi parte hacia ustedes. Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, Hedel Cordero, José Luis Cabral y Reinaldo Infante. Para más información y contenidos de publicidad, visita pub101.do.